Cristian, vos sos estudioso del modelo cruceño y lo entendés como la suma de un montón de cosas, no un plan perfectamente diseñado que ha ido yéndose por otro lado. Si bien es cierto que no estudio el concepto, lo has podido capturar y llevarlo bien allá cuando decís, Santa Cruz se mueve con una eficiencia adaptativa, Exacto. o por lo menos va camino a la eficiencia adaptativa. Algunos dicen maniqueísmo, otros dicen culipandeísmo, otros dicen tortuoso, que no se sabe para dónde van, pero sin embargo se logra lo que estamos buscando, estamos por encima del país. Y ahora sí te doy para que me hables de estar por encima del país. Por supuesto, mire, hay un gran detalle. Yo elegí ser economista pudiendo haber sido sacerdote o ser abogado. Y el motivo por el que elegí ser economista fue porque en el país había una cantidad increíble de pobreza extrema. Y cuando uno llega a ver, bueno, la pobreza, vamos a luchar en contra de la pobreza, estudio economía y ahí se ve la evidencia de que en realidad el tema de la pobreza no es eliminar la pobreza como tal, sino cómo generar riqueza. Uh-huh. Y Claro. yo he tenido la bendición de crecer acá y tener un montón de cosas en términos de oportunidades académicas. Y uno dice, bueno, ¿qué fue lo que hizo tan interesante que tanta gente venga acá a la región, a Santa Cruz? Y ahí es cuando uno empieza a revisar en la parte histórica, que en primer lugar no es algo que fue planificado en términos de que vamos a hacer un modelo, claro. vamos a hacerlo de esta manera, esto van a hacer esto, van a hacer aquello. Vamos a planificar las migraciones, nada de eso. No. Todas las proyecciones Sí. que se hacían y era prudente que se hagan en su momento, fueron desfasadas por la cantidad de virtudes que empezaron a generarse en la región. Pero hubo particularidades históricas. Una de ellas es la forma en cómo la sociedad cruceña se organizaba primero para resolver sus problemas comunes, los problemas locales. Las cooperativas de agua, etcétera, etcétera. Y hay una curiosidad, hay una correlación bien interesante en que en los momentos más duros de la historia cruceña en términos políticos y sociales, es el momento en el que surge mayor cantidad de organización. Sí, señor. La década de los 50. ¿Crees que la década del 50 es la más rica cruceña? No la más rica en términos económicos. No, de ideas. De ideas. Sí. No, la más de rica iniciativas. No sería en la década de estudios, es en la década del 70. El único momento que he visto que... Los 70 son brillantes. Brillantes. Pero además tuvimos suerte porque los proyectos encontraron gente capaz de llevarlos adelante. Pero era gente que llegaba, se organizaba. Formada además. Y claro, porque hay que decirlo también, no habían espacios de formación local para el nivel de especialidad que se buscaba. Deciste que habían. Lo que pasa es que no se promocionan mucho, pero la Cooperativa Cruceña de Cultura, Cordecruz ha sido un espacio vital para Santa Cruz. Pero ya eran personas formadas en el extranjero. Claro, por supuesto. Ellos se forman y vienen a Cordecruz. Vienen. Esa es la ventaja. Es una transmisión de información, no solo en términos de conocimiento, sino que había un compromiso muy fuerte con la región, porque ellos, casi toda esa generación, pudo haber trabajado fácilmente en el lugar donde estudiaron. Argentina, Brasil, Chile, que eran los más frecuentes. Pero hay ahí es lo que yo le llamo una ética de futuro compartido. ¿Cuál es la idea de la ética de futuro compartido? Es la práctica histórica donde aquellas personas muy profesionales y también personas que podían tener mucho poder en términos políticos, llegado el momento en que había un shock fuerte externo, normalmente era externo, coordinan entre sí, y esa práctica implica un componente ético de que estamos haciéndolo por Santa Cruz. Y eso se repite. Es lo que inclusive antes de los años 50 se dio una iniciativa que era el antecedente del Comité Sigo, que era el Comité Pro Intereses de Santa Cruz. Y ese en los años 20 si no me equivoco, 20 a 30. Y era básicamente cómo
diferentes organizaciones se reunían para manifestar los posicionamientos de la región. Esa ética de futuro compartido se mantiene. Y ello permite de que no solamente que aquellos que son encontrados coordinen, sino que también puedan proponer soluciones inmediatas y profesionales. Surgen las sea temas políticos. puntuales, o sea políticos, o sea de grupo. Exactamente. Sí. Hay ello. Y obviamente no es que también llegaron, coordinaron y como Y una ya taza de estuvo. leche No, ya no. estuvo. Hubieron fricciones muy duras Y hubo que pelear con el Estado, y con el había una gobierno. pelea externa. Ujú. Entonces, normalmente los shocks más fuertes que hubieron fueron responsabilidad de nivel central. En la década de los 80, por ejemplo, cuando se da la hiperinflación, la situación era tan dura, pero coincidió con que los liderazgos empresariales crearon Cadecocru, crearon Cadex, Ujú. inclusive el IPSE, que se crea en ese momento. Entonces, a finales de los 80, entonces se da una suerte de que en un momento de mucha crisis se da una visión hacia adelante y práctica, una visión para resolver problemas prácticos. En ese sentido, esa ética de futuro compartido continúa. El gran desafío hoy en día sí es de que las fricciones políticas Hace internas... 20 años, ¿no? Hoy en día hace 20 años. Claro, pero hoy en los últimos 5, 10 años, 5 años sería, se ha empezado a generar fricciones internas muy duras. Ah, claro, sí. Muy duras. Sí. ¿No? Entonces, y ello ha alejado, y en economía esa El parte... objetivo principal. Exactamente, que es pensar, porque una de las cuestiones muy interesantes que había antes era, inclusive cuando un bando de la Falange y el EBNR sabían de que a uno u otro lo iban a exiliar o lo iban a perseguir, le avisaban. Había hasta un cierto grado de complicidad, pero era porque al final sos un ser humano, así como yo, y conozco a tu familia, mi familia me conoce. Claro, probablemente porque éramos muy pocos, ¿no? Pero probablemente. Pero, ¿por qué no ocurrió eso en otras regiones? Claro, ¿no? Eso es lo que llama la atención también. ¿Por qué no ocurre? Por eso cuando uno ve lo del modelo de desarrollo, uno no lo tiene que ver únicamente en cuanto a los resultados, que es indiscutible la parte de los resultados, sino que lo que permite que una sociedad se distinga de otra son las instituciones. Y esas reglas de juego no fueron de un sabio que dijo hagan esto, fue una cuestión de prueba y error. Las primeras demandas que se dan, al menos por escrito en la parte formal, era de demanda del Estado para resolver problemas locales. Bueno, no hay solución, no hay respuesta. Bueno, resolvámoslo juntos. Y estas diferencias de los últimos 5 años que estás marcando, además muy bien y muy criterioso, no tienen que ver con el hecho de que ya hay intereses más de grupo y personales que el interés local. Lo que ocurre es de que ¿No le estamos pelando ahí? Hay un tema que se da más en la parte de negocios, que es la maldición de la tercera generación, que es la primera generación la que trabajó mucho. Ya. La segunda es como que los que vieron a su padre trabajar y esforzarse. Y los nietos vinieron a dilapidarlo. Y los nietos normalmente no saben cómo es el proceso para que se den esta situación. Qué interesante. Entonces, en términos de las prácticas políticas y económicas a nivel de las grandes decisiones del departamento, creo de que es importante serle fiel a nuestra historia. En términos de que no hay fidelidad sin memoria. No podemos serle fiel a Santa Cruz si olvidamos aquellos valores que sí han sido útiles para que podamos enfrentar. Que además nos han acompañado más de 100 años. Por supuesto, y son cuestiones que no han sido inventadas en términos de que vas a hacer aquello, vamos a hacer aquello, vamos a hacer esto. No, fue una cuestión de prueba y error. Sí. Prueba y error. Vos me decías que lo social, lo gremial influyó mucho también. También, lo que ocurre es de que en términos ya de la organización de la sociedad, Santa Cruz comparte con Bolivia en que Santa Cruz tiene un componente corporativo muy fuerte. Y no hay que negarlo, o sea, es una cuestión que se da.
así como también hay un espíritu democrático muy fuerte de pedir de que las cosas se descentralicen para el ciudadano. Pero lo que hay en común es de que todavía existe esa ética de futuro compartido. Y hay que insistir en ello porque esta práctica de coordinar para enfrentar un objetivo, un desafío común, como la pandemia, y ahí voy a mencionar un dato bien interesante, pero también para enfrentar enemigos comunes, los incendios, permite de que se tomen mejores decisiones. ¿Por qué mencionaba este pequeño detalle de la pandemia? Porque resulta de que, y esta es la evidencia más clara, resulta de que 2019 tuvimos el paro de 21 días, y aparte de ser el epicentro de todo el shock político. 2020, el epicentro de ser el departamento más golpeado en términos de la pandemia. Hemos tenido una conflictividad política enorme en esos 2 años. Y el 23 comenzamos a irnos para arriba de nuevo. Claro, pero y el detalle es de que, mire, resulta de que Santa Cruz es el único departamento en todo el país que mantuvo la caída de la pobreza extrema de manera constante. Pasó pandemia. Podemos llegar, hay economistas que vaticinan que podemos llegar a cero pobreza en términos generales. Sí, el caso cruceño totalmente. Y pobreza extrema, estamos hablando de los más vulnerables, de los más vulnerables. Dejarán de ser pobres extremos para ser pobres nada más. Claro, exactamente. ¿Y cuál es el mérito de ello? Cuando uno hace la parte comparativa, todos los otros departamentos ocurrió un shock político, se disparaba por ese extremo. Ocurría la pandemia, todos los departamentos subió la tasa de pobreza extrema. Y el único departamento que no pasó esa situación fue Santa Cruz. Y no podemos decir que el INE sea favorable a Santa Cruz. No estamos en contexto. Eso es lo que vos llamas la eficiencia adaptativa. Exactamente. Es esa forma en cómo la sociedad no solo se acomoda a una nueva realidad o a un shock, sino que responde y supera esa realidad. No se trata de una cuestión de ser en términos ¿y por qué la parte de eficiencia? ¿No? Porque el desarrollo... No, es perfecta la definición de eficiencia. Es que el desarrollo no es importante por ser el desarrollo en sí, por el resultado, ¿no? Al final estamos viviendo en mejores condiciones que hace 3, 4 generaciones atrás. El detalle es el tiempo. El tiempo. Santa Cruz puede que sea una región muy próspera, pero lo interesante es el tiempo en que lo hizo. No estamos hablando de que haya ocurrido una cuestión muy larga, de que 200 años para llegar a ser así, ¿no? Son 2 generaciones. Sí. 2 generaciones. Y de ahí es la importancia en la propuesta de desarrollo del modelo económico sostenible. Porque ahí, en la parte de la sostenibilidad, como lo mencionamos, es ver cómo esta prosperidad alcanzada puede ser también compartida por las generaciones futuras, puede ser alcanzada, que ellos tengan la misma oportunidad que nosotros estamos teniendo hoy. Y de ahí, no solamente es en la cuestión económica, puramente económica, sino es en la cuestión social y ambiental. Para ello es de que la evidencia que estamos encontrando, o bueno, que hemos encontrado, ha sido de que hay 3 sistemas que tienen que verse. El modelo tiene que tener un sistema económico, que ese es el más desarrollado, porque ahí hay una capacidad de organización muy interesante desde los entes gremiales hasta la persona que no está en ningún gremio, que está en la vendedora en la esquina, porque hay un detalle, Santa Cruz es el único departamento donde la tarjeta de 10 vale 11. ¿Verdad? No hay otro departamento, ¿no? Entonces, ahí hay un know-how bien interesante. Sí. En lo político, es un sistema político que permita la viabilidad de aquellas reformas que se necesitan. O sea, lo político, sabemos de que es el arte de lo posible, y hoy Santa Cruz, al menos hasta el 2061, va a ser la región que va a definir lo que es posible en el país. De ahí hay un tercer sistema que es el más importante, que es el cultural.
Hay un detalle que es curioso en la parte gramsciana, que es la importancia que le da al aspecto cultural. Sí, sí. Y ahí en la parte metodológica, yo consideraría que tienen algo de razón. La cultura es muy importante. Ya lo creo. Estas prácticas que tenemos Sí. acá no han salido porque uno lo ha impuesto a todo el mundo, no ha sido una obligación que lo hicieron a nuestros padres, a nuestros abuelos, sino fue una cuestión de valores que se fueron generando a partir de la prueba y error, hasta el punto de que se define un sentido de identidad cruceño, pero este sentido de identidad cruceño corre el riesgo de que termine como Potosí, como Argentina, como Detroit, como Liverpool, que son regiones que en su momento fueron grandes y se cayeron. Claro, el Motor City, que era Detroit, Sí, señor. y era una región industrializada, Sí. un polo económico muy interesante para Estados Unidos, y hoy no queda nada de eso. Potosí, lo mismo, no queda nada de lo que era en términos comparativos de la riqueza que tenía en su momento. En Argentina lo mismo, y vemos de que esta sostenibilidad puede correr riesgo si no le damos la importancia debida a la parte política, pero también a la parte cultural. Ok, te agradezco por venir. Voy a trabajar un par de temas para que podamos tener otra conversación. ¿Okay? Claro que sí. Te agradezco mucho. Vamos al corte. Nuestros bomberos están en primera línea en la lucha contra los incendios forestales. Junto a ellos, desplegamos maquinaria para crear sendas cortafuego, frenando la expansión del incendio. Además, enviamos cisternas y asistencia humanitaria para apoyar a las zonas afectadas. Nuestros esfuerzos están puestos en combatir los incendios. Unidos, superaremos esta emergencia. Vos podés ayudar. Deja tus donaciones en el COE. Unidos contra el fuego.